y bueno, daremos inicio a la misma Diálogos contra la Corrupción en este 10 de septiembre, celebrando 9 de cada mes. Estudios señalan que la corrupción es un problema multifactorial que incide de manera negativa tanto en la percepción ciudadana como en el bienestar de las y los mexicanos en términos de inseguridad, pobreza, desigualdad social e incertidumbre institucional. Dado lo anterior, en la Secretaría de la Función Pública nos dimos a la tarea de invitar a expertas y expertos que a través de estas mesas de diálogo tituladas Diálogos contra la Corrupción comparten perspectivas bajo las cuales se puede abordar a la corrupción en nuestro país. En esta ocasión, el tema de la mesa es la promoción de la integridad a través de la cultura y tenemos el honor de contar con diversos especialistas en la materia. Y yo digo, sin el conocimiento de la historia de México no entendemos nuestra sociedad actual. Y más si se habla durante la época del virreinato, que por la historia oficial se desconoce muchísimo. Y yo me pregunto si las raíces más profundas de nuestro ser actual del mexicano no responden precisamente al nacimiento del país, que fue precisamente el virreinato después de la conquista. Tema muy difícil de tratar. En el siglo XVIII, cuando viene la casa reinante de los Borbones, lo que hace es poner muchísimo mayor atención y revisa toda la administración del virreinato para que no se dieran estos sistemas de corrupción, ¿sí? Yo pienso que la corrupción se da en todo el mundo. Es muy difícil erradicarla, muy difícil. Pero mientras haya cierta permisidad en cuanto a lo que es la corrupción y no se dé el castigo correspondiente, no se avanza. Y claro, lo que sucede en las esferas altas permea lo que son los grupos bajos porque no hay respeto. La corrupción como un ocultamiento mediante la palabra o las acciones con la finalidad de obtener un bien particular en detrimento de un bien para el tercero. Acciones que cubren los actos que permiten desviar recursos, discursos que encubren las acciones, que ocultan los intereses en la contienda por un cargo público, en la implantación de una política con el único fin de obtener los beneficios que derivan del cargo o de la política para el partido, para el gobernante o para el grupo de apoyo. Antes que nada quiero agradecer muchísimo la invitación que se hizo a la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México, que es en donde elaboro, en lo que es la presente administración. Y también felicitar a la organización de este tipo de foros de la Secretaría de la Función Pública, porque cuando hablamos del Día de la Integridad, cada fecha cívica, cada fecha en donde tenemos una efeméride, nos permite reflexionar. Cuando hablamos nosotros de la corrupción, indudablemente tenemos que verlo en el espejo en función de la cultura de la legalidad. Y la cultura de la legalidad no solamente es tener muchísimas leyes, porque solamente a nivel federal tenemos 305 leyes, hablando, bueno, entre ellas la Constitución. Todos los que somos servidores públicos rendimos una protesta de cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella emanen. El artículo 128 de la Constitución Federal es el artículo que de hecho es uno de los 22 artículos de la Constitución que permanece en su redacción original. 17% de nuestra Constitución permanece en su redacción original. Dentro de ese porcentaje es este artículo 128. Todos rendimos protesta, pero no crean que luego muchas veces piensan, es que no, yo no rendí protesta porque yo no estuve en un acto solemne levantando la mano. No. Desde el momento en que nosotros firmamos nuestro nombramiento, siempre hasta el final ahí aparece, y si ustedes lo quieren ver así, con letras chiquitas, pero aparece ahí la protesta de que nosotros estamos obligados. ¿Y qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros ser mejores servidores públicos si para empezar no conocemos nuestros derechos y nuestras obligaciones? Ese es un punto muy importante. En todas las constituciones que hemos tenido, empezando con la primera hecha en nuestra nación, la de Apatzingán de 1814, se estableció ahí también un juicio de residencia, un juicio para poder sancionar a aquellos entonces servidores o funcionarios públicos
que cometieran algún acto indebido, las constituciones de 1824, las centralistas de 1936, 1943, la primera de tipo liberal del siglo XIX de nuestro país, la de 1857 y la de 1917, en todas siempre va a haber un régimen para sancionar a los servidores públicos. ¿Se cumple? ¿No se cumple? De que se cumpla o no se cumpla, una parte importante está del lado de quienes nosotros les debemos de servir. Solamente nosotros fomentando una cultura de la legalidad, además forma parte de una de las obligaciones del artículo 1 de la Constitución, en donde se establece que la autoridad debe de promover, respetar, garantizar los derechos humanos. En la Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos también se establece este tipo de obligación. Entonces, solamente con nuestra participación creo que sí podemos mejorar y fomentar y fortalecer una cultura de la legalidad.